Bien, doctora y compañeros, muy buenas noches. Ya para empezar con el siguiente tema, vamos a empezar con el tema de retina y glaucoma. Siguiente diapositiva, por favor. No está cambiando, Brian. Bien, como introducción de este tema, pues decimos que la Organización Mundial de la Salud considera al glaucoma como una de las causas principales y más frecuentes de la ceguera irreversible, esto a nivel mundial. Y estima que en porcentajes de un 12.3% de las personas que sufren de ceguera a nivel mundial es por causa del glaucoma. Y también menciona que aproximadamente 7 millones de personas presentan ceguera debido también, ¿no?, al glaucoma en sí. Y un dato alarmante en sí es que por lo menos el 50% de estos pacientes desconocen, ¿no?, su padecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como generalidades empezaremos a describir anatomía y fisiología de la retina. Bueno, la retina es una capa en sí delgada y parcialmente transparente que va a estar en contacto con la cara interna de la coroides. Y embriológicamente esta se va a generar a partir de en la 4ª semana de gestación y se da comienzo al desarrollo, ¿no?, de los ojos en estas semanas, y mediante esta la formación de 2 protuberancias que van a ser conocidas como los botones oculares, que van a proceder del ectodermo. Y básicamente la retina, su origen embrionario es el prosencéfalo, indica que la retina procede, ¿no?, de una evaginación bilateral del prosencéfalo, la cual tiene un nombre específico que es la vesícula óptica primaria, que posteriormente se va a invaginar otra vez y va a formar la vesícula óptica secundaria. Y a raíz de estas van a nacer, ¿no?, las capas de la retina. Anatómicamente la retina contiene 10 capas paralelas que son comenzando de la zona más superficial hasta la más interna. Está primero el epitelio pigmentario, el cual es una capa extensa que va a estar formada por células cúbicas, que no son neuronas, entonces van a poseer gránulos de melanina, que le dan, ¿no?, esa característica pigmentada. La segunda capa de células son las células fotorreceptoras. Esta va a estar formada por segmentos más externos de los conos y los bastones. Luego está la capa limitante externa, que son las uniones intercelulares de las células fotorreceptoras y de las células de Muller, que posteriormente las describiremos. Luego está la capa nuclear, el cual va a estar formada por los núcleos de las células fotorreceptoras. Luego, la capa plexiforme externa, que es la región donde se van a conectar
las células fotorreceptoras y las células bipolares. Luego la capa nuclear, que va a estar formada por los núcleos celulares de las células bipolares y también las células amacrinas. Luego la capa plexiforme interna, en esta se van a conectar las células bipolares, las amacrinas y las ganglionares. Luego la capa de células ganglionares, que va a estar formada, ¿no?, por los núcleos de las células en sí ganglionares. En la novena capa va a ser la capa de las fibras del nervio óptico, la cual va a estar formada por los axones en sí, de las células ganglionares, los cuales van a formar, ¿no?, el nervio óptico. Y la última capa, que es la capa limitante interna, en sí esta va a tener una función, ¿no?, de separar la retina del humor vítreo. Siguiente, por favor. Bien, histológicamente la retina presenta 3 tipos de células, las cuales son, uno, que son las pigmentadas, que se van a encargar del metabolismo de los fotorreceptores. Luego están las neuronas, las que nos van a importar más, que son las células fotorreceptoras, que están, ¿no?, los conos y los bastones. Las células bipolares de la retina, que van a conectar las células fotorreceptoras con las células ganglionares, las células amacrinas, que son moduladoras, las células horizontales, que cumplen una similar función a las amacrinas, también son moduladoras. Luego las células ganglionares de la retina, las cuales forman parte del nervio óptico, que va a conectar, ¿no?, en sí la retina con el cerebro. Luego están las células de sostén, que son los astrocitos, y las células de Müller, cuya función es básicamente soporte y sintetizan glucógeno también. Y ceden glucosa a las otras células nerviosas. En sí, la retina, la función principal que tiene es convertir, ¿no?, los estímulos visuales del medio externo en impulsos nerviosos que van a ser transmitidos por medio del nervio óptico hacia la corteza cerebral. Y nos indica que cuando la luz va a atravesar el sistema ocular de lentes, va a encontrar primero la membrana limitante interna, que era una de la 10ª capa, ¿no? Luego las fibras del nervio óptico y la capa de las células ganglionares. Luego va a proseguir para las demás capas, ¿no?, hasta alcanzar a los receptores, que son los conos y bastones, para luego darse el proceso de sinapsis y procesamiento de la información, en la cual también van a intervenir las células ganglionares, que van a enviar sus axones a través del nervio óptico hacia el cerebro, ¿no?, y así van a llevar la información visual procesada. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la dinámica del humor acuoso, esto es importante porque una de las funciones que presenta el ojo humano en sí es mantener, ¿no?, la presión intraocular, esto en valores de 10 a 20 milímetros de mercurio, y esto se va a lograr gracias a la secreción, ¿no?, del humor acuoso. Es por eso que es necesario conocer un poco de la dinámica del humor acuoso. Nos indica que el humor acuoso va a circular a través de la pupila hacia la cámara anterior. Allí se va a absorber por la red trabecular hacia el canal de Schlemm, que finalmente va a ser drenado, ¿no?, la circulación venosa por la vía trabecular o bien por la vía uveoescleral. Siguiente diapositiva. En cuanto a la presión intraocular y tonometría, en sí la presión intraocular va a estar definida como la fuerza que van a realizar los líquidos contra la pared ocular, y una presión ocular correcta va a estar entre 10 a 20, lo cual va a ayudar, ¿no?, a que el globo ocular mantenga su forma esférica. Y nos indica también que cuando los valores van a ser altos, esto puede generar una fuerza de presión de forma intensa en las paredes del globo ocular, lo cual podría afectar al nervio óptico. Y es mediante la tonometría la que se va a evaluar, ¿no?, la presión intraocular, que básicamente evalúa la medida de la resistencia que tiene el ojo
a ser deformado por las fuerzas aplicadas a la superficie, ¿no? Que podría ser la córnea. Bien, para realizar la medición de la presión intraocular, primeramente se van a instilar un anestésico tópico y un colorante, ¿no? La fluoresceína. Luego, en la lámpara de hendidura se va a aplicar el prisma de Goldman y posteriormente se verá un patrón de 2 semicírculos, que uno va a estar por encima y el otro por debajo de la línea media horizontal. Luego se tiene que hacer rotar el dial del tonómetro para que se puedan alinear los bordes interiores, ¿no? De estos 2 semicírculos. Para así que a medida que van a estar superpuestos, entonces la lectura del dial de los numeritos va a ser multiplicado por 10, a lo cual nos va a indicar la presión intraocular. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la gonioscopía, este es un procedimiento oftalmológico que se va a utilizar para la cámara anterior del ojo, ¿no? Lo cual nos va a ayudar para determinar el ángulo entre el iris y la córnea, que es el ángulo iridio-corneal. Durante la gonioscopía se va a utilizar el gonioscopio, el cual va a ser un lente de contacto transparente y nos va a permitir visualizar el ángulo del drenaje y las estructuras no oculares que van a estar cercanas. También va a permitir que mediante este gonioscopio se vea, ¿no? El ángulo y se pueda determinar su estado. Y las estructuras que se van a evaluar, o bueno, se van a ver primero, es la línea de Sval, que se va a encontrar entre la córnea y la trabécula. En el gonioscopio va a tener un aspecto blanquecino. Luego está la malla trabecular, que es el lugar, ¿no? Donde se va a filtrar el humo acuoso, y en la gonioscopía se va a ver más pigmentada. Y el canal de Slim también, ¿no? Luego el espolón escleral, que es una franja ya con un aspecto más claro y blanco. Luego está la banda del cuerpo ciliar, la cual es altamente pigmentada. Y por último la raíz del iris, ¿no? Con su pliegue circular. La gonioscopía nos va a indicar en sí la anchura del ángulo iridio-corneal. Esto por el número de estructuras oculares que van a ser visibles. Esto por encima del borde del iris. Entonces, cuantas más estructuras sean visibles, mayor va a ser el ángulo, ¿no? Y para ello hay una clasificación que es una de las más usadas, la clasificación de Schaffer, que indica que lo divide, ¿no? en 4 grados, que indica que el grado 0 es un ángulo cerrado en el cual no vamos a ver ninguna estructura. El grado 1 de 10 grados va a ser un ángulo estrecho, pero se va a ver la parte más delantera de la trabécula. Grado 2 solo es ángulo moderadamente estrecho y vamos a ver la trabécula en mayor cantidad. El grado 3, este ángulo es abierto y va a ser posible ver hasta el espolón escleral. Y el grado 4, en el gonioscopio, va a ser visible hasta el cuerpo ciliar. Y, siguiente, por favor. Bien, la perimetría de Humphrey, esta básicamente nos va a ayudar para evaluar, ¿no? el campo visual. Y su objetivo va a ser evaluar la sensibilidad y el alcance del campo visual que va a tener cada ojo, ¿no? del paciente. El método usado es que se van a utilizar puntos de luz en diferentes ubicaciones dentro de un campo visual para medir la capacidad del paciente para que los pueda detectar. Entonces, durante el examen, el paciente va a ver, ¿no? destellos de luz en diferentes partes de su campo visual. Y cuando vea un destello de luz, se le va a pedir que presione un botón o realice algún tipo de acción para indicar que ha visto el destello. La respuesta en sí del paciente debe ser rápida, inmediata, para que
no hay alteración de la prueba. Y los resultados se van a presentar en un gráfico llamado mapa de campo visual, el cual va a mostrar, ¿no?, las áreas donde el paciente ha detectado correctamente las luces y las áreas donde ha habido pérdida de la sensibilidad visual. Y en las coloraciones, pues las áreas más oscuras en el mapa van a indicar pérdida de la sensibilidad visual y las áreas menos oscuras en las cuales todavía aún se mantiene la sensibilidad. Siguiente, por favor. Bien, en la tomografía de coherencia óptica, esta va a utilizar, ¿no?, el principio físico del ultrasonido a muy alta resolución. Va a ser una herramienta esencial para la evaluación de la retina y el nervio óptico. Nos va a brindar también la disposición de las capas de las fibras nerviosas que están alrededor de la retina, en sí de la retina, y nos va a facilitar también el grosor de la capa de estas fibras. Y nos va a indicar que mientras más delgadas, la enfermedad está más avanzada. En el primero de los resultados, que dice NFLM, que básicamente es, se analiza, ¿no?, el nervio óptico. Esta es una imagen que va a disponer, ¿no?, las fibras del nervio óptico, y su aspecto típico es que sea de alas de mariposa, y los colores resaltantes van a ser rojo y amarillo. Esto depende del grosor, ¿no?, de la capa. Debajo de esta vamos a encontrar las desviaciones que nos van a indicar, bueno, van a estar representadas por dos círculos rojos. Uno va a delimitar a la excavación y el más externo, el área del cálculo del grosor de las capas de las fibras nerviosas. Siguiente, por favor. Buenas noches con todos. ¿Se me logra escuchar? Sí. Bueno, Sí. entonces, listo. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Para continuar con la exposición voy a hablar acerca de la clasificación del glaucoma. Entonces, vamos a tener de esta manera, ¿no? Que se clasifican en primarios, en secundarios y congénitos. Dentro de los primarios podemos encontrar los glaucomas primarios de ángulo abierto, los primarios de ángulo cerrado, los agudos, intermitentes y crónicos. Asimismo, en los secundarios hay de dos tipos, los glaucomas de ángulo abierto y de ángulo cerrado, pero que estos son secundarios. Y en los congénitos están los primarios y los relacionados con anomalías congénitas. Entonces, para comenzar, bueno, hablaré acerca del glaucoma primario de ángulo abierto. La definición de este tipo de glaucomas primarias es de que, y al ser glaucomas, es que son neuropatías ópticas anteriores, que son crónicas, progresivas y asimétricas, que se caracterizan principalmente por un ahuecamiento y una atrofia del disco óptico, la disminución del campo visual y los ángulos abiertos con ausencia de condiciones oculares o sistémicas causales obvias. Son primarias por ese motivo, ¿no? Porque no hay una causa aparente. Entonces, el diagnóstico del glaucoma primario en ángulo abierto es más que todo por descarte, ¿no? Cuando no se ha encontrado alguna causa, entonces, indicamos de que es un glaucoma primario. Los factores de riesgo se clasifican a la vez en tres tipos, ¿no? Los elevados, los que son de moderado riesgo y los de bajo riesgo. Dentro del elevado riesgo, el primer ítem se encuentra sobre todo en un examen físico, ¿no?, que viene a ser la excavación de la papila aumentada mayor de 0.6 o en presencia de asimetrías mayor o igual a 0.2. Enseguida voy a explicar sobre esto. Luego también está la presión intraocular elevada, la vejez, las razas afroamericanas e hispánicas, el grosor central corneal delgado y la baja presión de perfusión. De todos estos, el que más relación tiene
con respecto al desarrollo del glaucoma es la presión intraocular elevada. Un factor de riesgo moderado es el antecedente familiar y los factores de riesgo bajo son la diabetes mellitus, la migraña, la miopía alta y el hipotiroidismo. Entonces, una presión intraocular elevada, o PIO, es en sí el factor de riesgo más fuerte para la progresión del glaucoma y puede ser tanto como la causa o como el desarrollo en sí de la enfermedad. Entonces, para poder indicar de que existe una presión intraocular elevada, tiene que haber una variabilidad de esta presión diurna con una diferencia entre ambos ojos en el 36% de los pacientes, ¿no? Y en el 6% de los pacientes de sujetos sanos en sí va a encontrarse esta presión intraocular elevada. Por lo tanto, hay dos estudios, el primero que es el Yearly Manifest Glaucoma Trial, en el cual indica de que el índice de riesgo que aumenta en sí un 11% cada vez más para riesgo de glaucoma por cada milímetro de mercurio que aumenta en la presión intraocular. Y hay otro estudio que es de tratamiento de la hipertensión ocular, en la cual indica de que a mayor presión intraocular hay mayor desarrollo de daño glaucomatoso. Entonces, bueno, se han hecho en sí varios estudios en los cuales incluso se demostraba de que habían personas que desarrollaban, entre comillas, glaucoma sin tener una presión intraocular elevada. Entonces, en este punto diré de que la presión intraocular es un estado y no una enfermedad como tal. Y de hecho también habían pacientes que tenían glaucoma y a la vez no tenían una presión intraocular elevada. Entonces, una presión intraocular elevada no puede ser el único factor de riesgo, como tampoco puede ser el diagnóstico definitivo de un glaucoma, justamente por lo que acabo de mencionar, que pueden haber personas que tengan una presión intraocular normal. Otro factor de riesgo es la edad, ¿no? Y acá se puede ver en este cuadro que prácticamente las personas que tienen más edades tienen mayor prevalencia, ¿no? De acuerdo a los estudios que se han realizado. Entonces, de aquí viene el segundo factor de riesgo, tal vez más importante, que viene a ser, ¿no? A mayor edad, mayor probabilidad de poder desarrollar glaucoma. Con respecto a la fisiopatología, hay dos mecanismos, ¿no? Uno que viene a ser primeramente por una elevación de la presión intraocular y otro que viene a ser por daño a la papila óptica o el ahuecamiento y la atrofia progresiva del nervio óptico, ¿sí? Entonces, para hacer un recuento histológico, bueno, nosotros acá podemos ver lo que es el ángulo írido corneal, ¿sí? En la cual podemos distinguir el conducto de Schlemm y lo que viene a ser la malla trabecular. Haciendo una ampliación de esta parte, entonces, bueno, vemos lo mismo. Y haciendo una ampliación más grande, podemos ver de que hay espacios intertrabeculares en sí, en los cuales ya se va a explicar más o menos en qué nivel es la fisiopatología, que viene a ser justamente en estas redes, ¿no? Acá. Entonces, lo que tenemos que diferenciar o lo que tenemos que ver acá para la histopatología viene a ser primeramente que hay una membrana basal, ¿sí? Y hay tejido, bueno, en este caso colágeno, dentro de esta red, ¿no? Principalmente. Entonces, de hecho hay varios textos que se ha tratado de leer y en los cuales mencionan de que la fisiopatología en sí es un poco desconocida y en sí lo que se proponen son más hipótesis. Entonces, la primera pregunta que se hace son, ¿qué procesos interfieren con la eliminación normal del humor acuoso? Puede ser en sí una obstrucción a nivel de la red trabecular por material extraño, ¿no? Eso obviamente va a generar una elevación de la presión intraocular. Asimismo, una pérdida de células endoteliales trabeculares, la reducción en la densidad y el tamaño de los poros del endotelio en la pared interna del canal de Schlemm, la pérdida de vacuolos gigantes en el endotelio de la pared interna del canal de Schlemm, una pérdida en la actividad fagocítica normal y la alteración de los mecanismos en la retroalimentación neurológica. Con respecto a la histopatología, como les había comentado, se puede ver en esta imagen de que justamente lo que se va a encontrar viene a ser un engrosamiento de las membranas basales, juntamente con un acoplamiento de un colágeno en tipo enrollado, podríamos decir así.
Y de hecho, justamente en esas redes, en esas trabéculas, va a haber una mayor cantidad de agregación de glucosaminoglucanos. Entonces, los hallazgos histológicos no son un diagnóstico definitivo, pero pueden correlacionar siempre que se haga una buena muestra al momento tal vez de una trabeculectomía, por ejemplo. ¿Qué se va a encontrar? Alteraciones en los haces trabeculares, con una fragmentación de colágeno, aumento de colágeno rizado y espaciado a largo plazo, con enrollamiento de los haces de las fibras. Las membranas basales engrosadas, los espacios intertrabeculares estrechados. Asimismo, hay haces trabeculares que están fusionados juntamente con una disminución del número de células endoteliales trabeculares. Hay filamentos de actina reducidos, acumulación de material extraño, disminución del número de vacuolas gigantes, el estrechamiento de los canales colectores, el cierre del canal de Schlemm y el espolón escleral engrosado. Ahora, entonces, ¿por qué se reduce la facilidad de salida? ¿Por qué no hay salida? Puede ser, estos también son hipótesis, por la alteración del metabolismo de corticoides, el control androgénico disfuncional, los procesos inmunológicos anormales, el daño oxidativo y otras influencias tóxicas que sobre todo se dan por medicamentos. Con respecto al ahuecamiento y a la atrofia del nervio óptico, entonces también se ha demostrado más que todo con estudios de control, en la cual la mayoría de los pacientes que tenían un aumento de la presión intraocular, generalmente precedida por años, desarrollan ventosas y pérdidas del campo visual, lo que ya nos estaría dando un diagnóstico de un glaucoma, ¿no? Asimismo, la presión intraocular elevada es un factor de riesgo importante en el desarrollo del glaucoma primario en ángulo abierto en pacientes sospechosos de glaucoma, ¿sí? La presión intraocular elevada es el único elemento común conocido a una amplia variedad de glaucomas secundarios. En todos los modelos animales de glaucoma, la PIO elevada siempre ha sido la primera causa del daño en el nervio óptico y por lo tanto de la pérdida visual. Ahora, incluso en el glaucoma de presión normal, la presión intraocular no excede el rango estadísticamente normal y el grado de ventosas está relacionado con el nivel de la presión intraocular. Y los cambios mecánicos de la topografía del nervio óptico y la lámina cribosa se observan tempranamente en el glaucoma experimental. Esto en monos, y también se observa el daño en el nervio óptico. Entonces, el cuadro clínico, al comienzo los síntomas son mínimos, es por lo tanto que la enfermedad se diagnostica ya en fases avanzadas, en las cuales hay una alteración del campo visual, las cuales son evidentes, y en las fases finales el paciente lamentablemente llega a ceguera. El diagnóstico se realiza primeramente con el campo visual. Asimismo, observando la cabeza del nervio óptico, la presión intraocular, ya que se ha mencionado de que es un factor alto, de alto riesgo, y las alteraciones en el ángulo de la cámara anterior que tienen que estar abiertas. ¿Sí? Con respecto al campo visual, ya había comentado que es el diagnóstico definitivo, lo que se va a hallar vienen a ser alteraciones campimétricas, que inicialmente son escotomas relativos dentro del área de Jerrum. Bueno, el área de Jerrum más o menos comienza a nivel del punto ciego y se extiende sobre todo por los cuadrantes superiores, ¿no? Más o menos como se puede ver en la imagen D y en esta campimetría. Entonces, esta imagen es el escotoma de Jerrum o el defecto arcuato clásico, que también se conoce. Esta es una perimetría automatizada estándar. Bueno, asimismo, otra evidencia que se puede encontrar en una campimetría puede ser el defecto temprano del escalón nasal inferior, que tiene este patrón, como se puede ver en esta imagen. Y esta es una perimetría automatizada de longitud en la corta. ¿Sí? Ahora sí. Luego, posteriormente, los escotomas aparecen con más frecuencia en mi campo superior, como ya lo había mencionado, y se tornan confluentes y de forma progresiva más densos hasta hacerse absolutos, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Comienza en un punto y poco a poco va progresando hasta que se convierte absoluto, dejando de esta manera un islote en el lado temporal, como se puede ver en esta imagen. ¿Sí? Y eso va a dar la característica de una visión en túnel al paciente. ¿Sí? Entonces, hay un anillo alrededor del punto de fijación y pérdida progresiva periférica, con contracción del campo visual,
se puede hallar el islote temporal, y por último hay una pérdida completa de visión. Bueno, ahora, para poder determinar qué severidad tiene los glaucomas de acuerdo a la campiometría, entonces vamos a determinar en 3 grados, ¿no? Leve, moderado, severo, y es de acuerdo en sí a los decibeles que se puede tomar en esta parte. ¿Sí? Acá. Entonces, bueno, vemos de que un severo es cuando hay un defecto medio del campo visual inferior a los 12 decibeles. Y uno leve es superior a los menos 6 decibeles. Por otra parte, para hacer el diagnóstico es necesario revisar el disco, bueno, la papila óptica. Entonces, para hacer más o menos un recuerdo, lo que está en el círculo grande viene a ser la papila óptica, la cual está rodeada por el borde. Bueno, tiene un borde, asimismo tiene una franja, que es neuroretiniana, y por último tiene la copa, que viene a ser la parte central, la cual sí tiene una depresión, ¿no? Pero no es máxima como se va a ver a continuación. Ahora, las medidas del disco óptico, que viene a ser el círculo grande, viene a ser de 1.88 de alto, ¿sí? Por 1.77 de ancho. O sea, es más alto que ancho. Con respecto a la copa, es al contrario, ¿no? Es de 0.58 a 0.80 por 0.83 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que ver? Primeramente, una excavación de más de 0.6. Para hallar este factor 0.6, que es un ratio o un índice, es justamente la división entre el diámetro horizontal de la copa con el diámetro horizontal del disco óptico, o puede ser también entre los diámetros verticales. Todo esto se va a hacer por medio de un examen de fondo de ojo. Cuando también hay la presencia de una simetría en la excavación de los dos ojos, que es mayor de 0.2, hablamos de lo mismo. En este caso, se va a tener que hacer lo mismo, ¿no? El ratio entre la copa y el disco óptico del ojo derecho y del ojo izquierdo. Si es que la diferencia de estos dos ratios es mayor a 0.2, entonces también estamos hablando de un glaucoma, en este caso primario de ángulo abierto. Asimismo, hay una pérdida en la regla ISNT, en la que es más grueso el anillo neuroretiniano en ese orden. Bueno, acá lo explico mejor. La regla ISNT en sí viene a ser justamente de la franja neuroretiniana, en la cual indica, ¿no?, de que la parte inferior es más ancha que la parte superior, y a la vez la parte superior es más ancha que el lado nasal, y el lado nasal es más que el lado temporal. Eso es en una situación normal, pero en una situación patológica hay alteración con respecto a estas franjas. Como se puede ver en esta imagen, tendríamos que comenzar con el I, el cual evidentemente es más corto que el superior. El inferior es más corto que el superior. Entonces acá sí estamos hablando de una alteración de la papila óptica. Bueno, con respecto a la presencia de excavación en el lado nasal, también es otra manifestación que se puede encontrar en un glaucoma. Las muescas en el anillo neuroretiniano, que viene a ser este de acá. Luego las hemorragias en astillas sobre el nervio, y el descubrimiento y alargamiento de los poros de la lámina cribosa, la cual la lámina cribosa viene a estar en relación con la emergencia de los vasos, ¿no? Otra cosa importante que debemos tener en cuenta son justamente los vasos. Para hacer la diferencia de una arteria con una vena es justamente la coloración. Como se puede ver en la imagen, mientras más oscura es, nos referimos a una vena, mientras más clara es una arteria, ¿sí? Por otra parte, mientras más delgada es una arteria, y mientras más gruesa es una vena. Acá. Entonces, en la primera imagen, lo que vamos a ver principalmente es justamente la emergencia de la lámina cribosa, ¿no?, la cual está prácticamente borrando parte de los vasos. En la segunda es una hemorragia en astilla, que es justamente en esta parte. Y en la tercera ya es prácticamente una neuropatía, ¿no? Ya un glaucoma avanzado. Bueno, asimismo, como ya lo comenté en un momento, también tenemos que encontrar alteraciones en los vasos. ¿Y qué forma van a tener estos vasos, o qué morfología? Pues van a ser posiblemente en bayoneta, circunlineares, en puente, que tengan una desviación nasal, o que sean vasos en apariencia adelgazada, ¿sí?
Entonces, en esta primera imagen podemos ver, por ejemplo, de que existe justamente la presencia de vasos en bayoneta y circunlineares. Los vasos en bayoneta prácticamente vienen a ser aquellos que bordean la franja neuroretiniana, mientras que los circunlineares son aquellos que bordean la copa. ¿Sí? Asimismo, se puede ver acá una parte, digamos así, un poco más clara, ¿no? En toda la imagen, a la cual nos va a indicar que viene a ser una atrofia. Y existen dos tipos de atrofia, pero la que más nos interesa para este caso de patología viene a ser la atrofia en la zona beta. Bueno, para hacer más o menos una mención, la atrofia en la zona alfa viene a ser justamente en el epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Y la cual le da una mayor pigmentación, como se puede ver acá, ¿no? Mientras que en la zona beta es por fuera del epitelio pigmentario de la retina y da esa característica más pálida. ¿Sí? En este segundo caso, ya nos estamos refiriendo a unos vasos de tipo, bueno, que tienen en sí una desviación nasal, en parte, como se puede ver. Y en esta tercera imagen ya es un vaso en puente, como se puede ver en esta parte. Entonces, estas son ya manifestaciones vasculares que se pueden encontrar en un examen de fondo de ojo para poder indicar de que el paciente efectivamente tiene glaucoma. Entonces, haciendo un recuento, acá están los signos, ¿no? Lo que ya hablé, la relación copa-disco, el borde neuroretiniano, el cual puede tener muescas o pérdida focal, palidez, el borde puede estar inclinado y es común que sea para el lado temporal, pero no es un signo específico. Con respecto a las capas de fibras nerviosas, hay defectos en cuña, eh, puede difundirse en una enfermedad avanzada, ¿no? Y a menudo en relación con la hemorragia en astilla. Debo mencionar también en esta parte de que en un glaucoma va a haber una atrofia de lo que viene a ser justamente la banda, ¿no? O alguna otra estructura cercana, como el epitelio. Cuando hay un signo vascular, entonces vamos a tener que encontrar hemorragias, un pase elevado de pérdida en llanta de bajo, las arterias en bayoneta, el estrechamiento, que puede ser difuso focal, y la nasalización, principalmente con ventosas avanzadas. Y una atrofia peripapilar, ¿no? Que es justamente lo que les estaba comentando, no es común ni específica para un glaucoma, pero puede encontrarse. Ahora, con respecto a la evaluación de la papila y las capas de las fibras nerviosas, en sí hay varias pruebas, ¿no? Que son complementarias. Por ejemplo, las de Heidelberg Retina Tomograph, que es una tomografía, la polarimetría por láser de barrido, y la que nos interesa es la OCT, que ya lo explicó mi compañera más o menos cómo funciona, la cual es la indicada para la evaluación de las capas de las fibras nerviosas, ¿no? Entonces podemos ver en esta imagen justamente para identificar cuáles son las capas que van a ser las afectadas, ¿no? Acá podemos ver dos tomografías por OCT, ¿sí? En la cual justamente hay una alteración, en primer lugar, en el agrandamiento de la fobia, y en segundo lugar, la poca diferenciación que habría en estas capas por la desaparición o la atrofia de las capas nerviosas. Ahora, con respecto a la presión intraocular, primeramente se tiene que decir que es una condición sine qua non, o sea, sí o sí, cuando hay una presión mayor de 21 milímetros de mercurio o dos derivaciones estándar por encima de la media. Además, las fluctuaciones de presión tienen que estar en más de 6 milímetros de mercurio entre las píos diurnas y las nocturnas. También es un indicador de que hay una presión intraocular elevada. Ahora, si es que se quiere hacer alguna prueba para identificar si es que hay una presión intraocular elevada, nos remitimos a las pruebas provocadoras, que son de dos tipos. Puede ser la hídrica, en la cual en primer lugar se tiene que tomar la pío basal, luego se hace tomar al paciente 1 litro de agua y se toma la pío cada 5 minutos por 1 hora. Es positivo si es que hay una diferencia de más de 3 milímetros de mercurio con respecto a la pío basal, después de haber tomado las demás presiones intraoculares en 1 hora. La segunda prueba que se puede realizar es la prueba de la ibupamina, en la cual se toma igual, ¿no? La presión intraocular basal
Y luego se administra una gota de ibupamina al 2% y a los 5 minutos se administra otra gota más. Se vuelve a tomar la presión intraocular dentro de una hora después y es positivo si es que hay una diferencia de 5 milímetros de mercurio con respecto a la basal. Bueno, con respecto a la ginioscopía, existen de dos clases, puede ser la de Sheye y la de Schaffer, y la más utilizada es la de Schaffer. Puede ser también una gonoscopía directa, si es que se utiliza un lente, o si es que se utiliza un espejo, entonces es una indirecta. ¿Sí? Las directas sobre todo se utilizan para actos quirúrgicos. Y la indirecta, pues cuando hay el uso de una lámpara de hendidura, y es sobre todo para ello. Bueno, con respecto a la de Schaffer, ya la mencionó mi compañera, así que no voy a volver a repetir lo mismo. Y la de Sheye, que es la poco utilizada, pero tal vez es la más esquemática, ¿no? Como se puede ver en esta imagen, en la cual podemos ver, ¿no? De que si es que, por ejemplo, en un ojo normal se puede ver incluso la raíz del iris, mientras que en las demás va disminuyendo las capas en las que se pueden visualizar. Hablamos de un ángulo abierto cuando hay la visualización de las 5 capas. Ahora también se puede indicar de que es un ángulo abierto cuando el ángulo írido-corneal es mayor de 25 grados. Con respecto al tratamiento, lo que se tiene que hacer o lo que se busca para un glaucoma primario en ángulo abierto es reducir los niveles de la presión intraocular a menos de 18 milímetros de mercurio en moderados, a menos mejor dicho, en leves a menos de 18 milímetros de mercurio, en moderados a menos de 16 y en severos a menos de 14. ¿Sí? Ahora, se puede utilizar tanto tratamiento farmacológico como procedimental. En el caso de los tratamientos farmacológicos, según varios estudios, sí apuntan de que puede utilizarse la tanoprost y la apraclonidina como tratamientos de control. Sin embargo, estos solamente son, digamos así, que disminuyen la presión intraocular, pero los que se ha visto que tienen mayor efecto vienen a ser los que, aparte de ella, disminuyen o frenan la progresión de las manifestaciones del deterioro neurológico que presenta, ¿no? En este caso en la retina. El primer medicamento viene a ser la dipivefrina, que es incluso mayor que el timolol, ¿no? Con respecto a eficacia. Y de hecho, el timolol puede ser igual en eficacia como el betaxolol, la brimonidina y la dorzolamida. Sin embargo, estos tres últimos medicamentos, según varios estudios que se han realizado, han demostrado tener efectos protectores a nivel vascular. Y si es que hay un efecto protector a nivel vascular más la disminución de la presión intraocular, entonces va a haber de cierto modo una protección a nivel de la papila óptica, que es en sí lo que se quiere cuidar, ¿no? Asimismo, también hay tratamientos con láser de argón, que en sí se indica como trabeculoplastía, pero de todas maneras los pacientes que son sometidos a estos procedimientos vuelven a reincidir con una presión intraocular elevada. Entonces, lo que se recomienda es tener tanto un tratamiento farmacológico como procedimental, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico de elección es la trabeculectomía. Eso sería todo con mi parte. Voy a dar paso a mi compañera. Gracias. Bueno, ante todo, doctora, compañeros, tengan muy buenas noches. Prosiguiendo con la exposición, voy a hablar ahora acerca del glaucoma primario de ángulo cerrado. Siguiente, por favor. Bien, el glaucoma primario de ángulo cerrado es una enfermedad en la que la elevación de la presión intraocular va a ocurrir como resultado de la obstrucción del drenaje del humor acuoso por un cierre parcial o completo del ángulo por el iris periférico. Entonces, va a cursar con una posición del iris contra el trabéculo y esto va a requerir una disposición anormal de la anatomía del segmento anterior del ojo y también va a influir, ¿no?, un mecanismo que genera el cierre angular. Esta raíz del iris adosada a la cara posterior de la córnea va a provocar un bloqueo del ángulo de drenaje y la presión intraocular puede elevarse de manera significativa entre 40 a 60 milímetros de mercurio y puede existir también la lesión del nervio óptico inmediata.
Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, tenemos a la edad. La edad media de presentación es alrededor de los 60 años y la prevalencia va a aumentar después, ¿no? En los ancianos. En cuanto al sexo, las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los hombres en una relación de 4:1. En cuanto a la raza, el glaucoma primario de ángulo cerrado va a ser más frecuente en las personas procedentes del sudeste de Asia, no los asiáticos y los esquimales, y es infrecuente en las personas de raza negra. En cuanto a la historia familiar, debido a que los factores anatómicos son heredados, los familiares de primer grado tienen un riesgo aumentado. También van a existir algunos factores predisponentes anatómicos, ¿no? Entre ellos tenemos la localización relativamente anterior del diafragma iris cristalino, una cámara anterior poco profunda, la entrada estrecha al ángulo de la cámara, ¿no? En este caso, la proximidad de la córnea al iris periférico va a permitir que el cierre del ángulo se produzca más fácilmente, y aquí van a existir 3 factores que son responsables de esas características, que va a ser el tamaño del cristalino, el cual el crecimiento axial de este va a acercar su superficie anterior a la córnea, mientras que el crecimiento ecuatorial va a aflojar el ligamento suspensorio y permite que el diafragma iris cristalino se mueva hacia adelante. Entonces, esto va a causar un estrechamiento gradual y progresivo de la cámara anterior. Las personas que tienen glaucoma de primario de ángulo cerrado tienen cámaras menos profundas que los ojos normales, y las mujeres van a presentar a su vez cámaras anteriores menos profundas que los hombres. También va a influir el diámetro corneal. Los ojos con glaucoma primario de ángulo cerrado van a tener diámetros corneales 0.25 milímetros más pequeños que los ojos normales. Y la longitud axial, es decir, un ojo corto, que además suele ser hipermétrope, va a tener también un diámetro corneal pequeño y un cristalino localizado relativamente anterior, ¿no? Ahora, en cuanto a la fisiopatología, existen diferentes mecanismos que pueden intervenir en la generación de este problema. En primer lugar, el más importante es el bloqueo pupilar, ¿no? Aquí la posición del iris contra el cristalino va a producir un abombamiento del iris periférico y entra en contacto con el trabéculo. También puede ser inducidos por el cristalino, que el crecimiento o la posición del cristalino van a empujar el iris hacia adelante. El iris plateado, que la inserción muy anterior de la raíz del iris lo va a colocar en la posición con el trabéculo a pesar de que no hay bloqueo pupilar. Y también no va a existir la proyección del diafragma irido cristaliniano hacia adelante por elevación de la presión en la cámara vítrea, y un aumento del volumen del iris y mayor volumen con engrosamiento de la coroides. Siguiente, por favor. El cuadro clínico, bueno, se ha dividido, ¿no?, su presentación en aguda, crónica, intermitente, y vamos a ver cada uno de estos. Siguiente, por favor. Bien, el glaucoma agudo de ángulo cerrado se caracteriza por un inicio súbito que puede desencadenarse por cualquier mecanismo fisiológico, ¿no?, que produzca midriasis, como oscuridad, estados tensionales, medicamentos, ¿no?, entre otros. Este cuadro va a evolucionar con un dolor considerable, ojo rojo, baja agudeza visual, cefalea, síntomas de estimulación vagal como náuseas, vómitos, sudoración, dolor torácico abdominal. En la exploración se va a encontrar, en primer lugar, un cierre angular, una hipertensión ocular notoria, edema corneal, reacción ciliar y pupila fija en midriasis. También pueden encontrarse signos inflamatorios en la cámara anterior, y conforme pasa el tiempo es posible reconocer alteraciones como el Glaucomflecken, que son opacidades puntiformes en el cristalino. También se pueden encontrar sinequias posteriores y anteriores, atrofia segmentaria del iris, y en el polo posterior podría existir, ¿no?, alteraciones de la papila y fibras nerviosas semejantes a las que ya hemos visto en el glaucoma de ángulo abierto. También los campos visuales se van a alterar, y si el cuadro clínico con la hipertensión es muy grave y no se resuelve en los primeros días, el ojo puede terminar fácilmente en la ceguera.
Siguiente, por favor. En cuanto al glaucoma primario crónico de ángulo cerrado, este se va a presentar cuando existe una oclusión de más de 180 grados del ángulo y el cuadro clínico va a ser semejante a un glaucoma primario de ángulo abierto. Es decir, va a cursar, ¿no?, con hipertensión ocular y daño progresivo del nervio óptico, como habíamos visto en el glaucoma abierto, y con las consecutivas, ¿no?, alteraciones campimétricas. Y también existe un cuadro intermitente en el que el paciente refiere ciclos repetidos, pero de resolución espontánea. Aquí va a tener o se va a presentar ojo moderadamente doloroso, baja visión y ojo rojo, que puede diagnosticarse por dichos datos, y además, ¿no?, de la exploración en la que se va a encontrar un ángulo muy estrecho con sinequias posteriores, zonas de atrofia iridiana, y también podría presentarse glauconfleque. Y con frecuencia estos cuadros conducen a un glaucoma crónico de ángulo cerrado. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, en el caso del glaucoma agudo, el tratamiento debe considerarse como una urgencia, y aquí lo que se busca, ¿no?, es romper el bloqueo pupilar y hacer que el humor acuoso que está por detrás del iris pase hacia adelante, por lo que una iridotomía con láser o una iridectomía no quirúrgica puede resolver este problema. Pero en las fases agudas, la iridectomía es difícil de realizar y es conveniente y muy importante reducir primero la presión intraocular. Esto mediante hipotensores tópicos, diuréticos osmóticos y aplicación de mióticos. De esta forma aliviar el edema corneal y así recién poder llevar a cabo la iridectomía, ¿no? En cuanto al glaucoma crónico, sobre todo el tratamiento se va a basar, o va a ser el objetivo de evitar nuevos cierres del ángulo mediante una iridectomía y el tratamiento hipotensor correspondiente, ¿no?, que se debe intentar de manera inicial con medicación tópica y en su defecto por medios quirúrgicos. Y de igual forma la iridectomía también resuelve los casos de glaucoma intermitente. Es importante también recordar aquí que el tratamiento en todos los casos debe realizarse en los dos ojos, aun cuando no haya síntomas en el ojo contralateral, ya que va a existir una probabilidad alta de que se presente, ¿no?, un cierre angular en el otro ojo. Siguiente, por favor. Aquí observamos algunas diferencias, ¿no?, del glaucoma abierto con el glaucoma cerrado. Por ejemplo, la frecuencia, ¿no?, es más frecuente el glaucoma abierto en un 70% respecto al glaucoma cerrado. Se presenta más en el sexo masculino el glaucoma abierto, a diferencia del glaucoma cerrado, que es más en el sexo femenino. La raza negra en el glaucoma abierto y en el glaucoma cerrado la raza asiática, como habíamos visto. Los síntomas, ¿no? El glaucoma abierto, el glaucoma cerrado va a presentar dolor ocular intenso, visión borrosa, cefalea. Generalmente el glaucoma abierto es bilateral pero asimétrico, y el glaucoma cerrado, en especial no el agudo, generalmente es unilateral. Y bueno, la presión intraocular en el glaucoma cerrado va a estar de 40 a 50 milímetros. Doctor y compañeros, buenas noches. Secundario. Esta diferencia del glaucoma primario se da en que está asociado a otras patologías de fondo, ¿no?, o enfermedades sistémicas como el mellitus, la hipertensión arterial o procesos inflamatorios, inclusive a traumatismos. También se menciona que puede estar relacionado a fármacos como los corticoides. Siguiente. Bueno, como ya mencionó mi compañero al principio, la clasificación de este se da tanto en glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. En el glaucoma de ángulo abierto se subdivide a su vez en glaucoma pretrabecular cuando se afecta a nivel del ángulo, un glaucoma trabecular cuando se afecta a nivel del trabéculo en sí, y el glaucoma posttrabecular cuando se afecta a nivel del drenaje venoso, ¿no? Ahí tenemos una lista de estas
estas formas de glaucoma secundario. En realidad hay muchos más. Bueno, en cuanto al glaucoma de ángulo cerrado, lo podemos subdividir según el bloqueo pupilar, con o sin bloqueo pupilar, ya que en este caso va a haber una posición entre el iris y el trabéculo, ¿no? Bueno, dentro de esta inmensa variedad de formas de glaucoma secundario, vamos a mencionar las más relevantes o las más comunes, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos al síndrome de dispersión pigmentaria, ¿no? Que va a conllevar, en algunos casos, el glaucoma pigmentario. Bueno, ¿de qué trata este síndrome? Es básicamente un cuadro bilateral que se caracteriza por la liberación de gránulos de pigmento desde el epitelio pigmentario posterior del iris. Bueno, y esto se da porque hay un frote entre el cristalino entre el iris y el cristalino, ¿ya? Esto va a causar la liberación de estos pigmentos y por lo tanto a la larga esto puede producir que haya una obstrucción a nivel del trabéculo. Un signo característico, pero no patognomónico de este síndrome justamente es el uso de Krukenberg, que podemos ver en la imagen, o en la imagen B, ¿ya? Es que están a manera de uso, ¿ya? Ahora, no todos los pacientes que tienen este síndrome desarrollan. Según la bibliografía, 1/3 de estos pacientes pueden desarrollar glaucoma pigmentario. Se da principalmente en varones y alrededor de 15 años después. En cuanto al diagnóstico y tratamiento de este tipo de glaucoma, es muy similar al glaucoma primario de ángulo abierto, ¿ya? Siguiente, por favor. El otro es el síndrome de pseudoexfoliación. Este síndrome se menciona en la literatura que es relativamente común. La patogenia de este síndrome se da por por material fibrilar, ¿ya? De característica blanco-grisácea formado por un núcleo proteico rodeado de glucosaminoglicanos. Estos, al igual que en la anterior patología, lo que van a hacer es obstruir el trabéculo, ¿ya? El trabéculo ya que justamente este material fibrilar se produce tanto en el trabéculo, en el cristalino, en el iris y el cuerpo ciliar, entre otras partes del ojo. Como mencioné, justamente este puede evolucionar a un glaucoma pseudoexfoliativo, pero bajo el mismo mecanismo anterior, ¿no? Por el bloqueo trabecular. Ahí podemos observar en las imágenes cómo este material pseudoexfoliativo se va a formar. Siguiente. Luego tenemos al glaucoma facogénico, es decir, que está relacionado al cristalino. Dentro de estos tenemos el glaucoma facolítico y facomórfico. El glaucoma facolítico es básicamente por proteínas del cristalino, pero este cristalino que tiene una catarata hipermadura, ¿ya? Entonces, diremos que el glaucoma facolítico es la obstrucción por estas proteínas del cristalino en una catarata hipermadura. En cuanto al diagnóstico, vamos a observar que va a haber dolor, una visión previamente disminuida ya por la catarata, y cuando observamos por la lámpara de hendidura podemos observar edema corneal, la catarata hipermadura ya, y una cámara anterior profunda. Por el método de gonioscopia podemos observar un ángulo abierto. Justamente es una diferencia en el glaucoma facolítico, es muy similar al glaucoma de ángulo abierto, a diferencia del facomórfico, que es un glaucoma similar al glaucoma primario de ángulo cerrado. El tratamiento del glaucoma facolítico sería principalmente controlar la presión intraocular por medio de los medicamentos, ¿no? Para el glaucoma de ángulo abierto, y luego eliminar el material proteináceo y extirpar la catarata. En cuanto al glaucoma facomórfico, se da básicamente por una catarata intumescente. ¿Qué es una catarata intumescente? Es un cristalino sobrehidratado que va a ocasionar un aumento de volumen del cristalino, que va a empujar el cristalino hacia el iris, ¿no? Lo cual va a bloquear la pupila, que era justamente uno de los tipos de glaucoma de ángulo cerrado secundario.
En cuanto al diagnóstico, es similar al glaucoma primario de ángulo cerrado. Tiene una cámara anterior poco profunda y una pupila medio dilatada. Para el tratamiento se menciona que es similar al glaucoma primario de ángulo cerrado, pero debemos evitar los mióticos porque esto va a aumentar la posición del iris y el cristalino, ¿no? Y desplazar el cristalino hacia adelante. Ya. Siguiente, por favor. Por último tenemos glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es una forma grave de glaucoma. Nos menciona en la bibliografía que este se da básicamente por una isquemia retiniana crónica, difusa y grave. Es decir, la teoría postula de que lo que sucede es que hay un tejido retiniano hipóxico, lo que va a estimular la producción de vasos, ¿no? Va a haber una angiogénesis y principalmente por el factor de crecimiento endotelial vascular. Este tipo de glaucoma es interesante debido a que esta pasa por etapas, ¿no? Al principio, pasa de un glaucoma de ángulo abierto a un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Ya? Las causas de este tipo de glaucoma suele ser principalmente la oclusión isquémica de la vena central de la retina y en segundo lugar la diabetes mellitus, cuando hay una retinopatía diabética proliferativa. En cuanto al diagnóstico, va a ser de acuerdo al orden cronológico. Por ejemplo, vamos a observar una rubiosis. La rubiosis iridis, que es también el otro nombre del glaucoma neovascular, al principio se van a observar finos capilares a nivel del borde pupilar. No lo tengo ahorita en la imagen, pero usualmente dicen que es a veces subdiagnosticado porque no se puede, se necesita de un material o de una vista más implementada, ¿no? Porque muchas veces no se puede observar. Sin embargo, si se realiza el diagnóstico en esta etapa, el tratamiento también es más exitoso. Luego lo que sucede es que estos pequeños vasos van a ir radialmente, van a crecer radialmente sobre el iris y para ir hacia el ángulo. ¿Y cómo sucede que luego primero que es abierto se convierte en ángulo cerrado? Primero es que estos vasos que van aumentando van a crear o formar una membrana, ¿no? Que luego van a producir sinequias y de esta forma van a cerrar el ángulo. En cuanto al tratamiento de ese tipo de glaucoma, es principalmente la fotocoagulación panretiniana, que si se realiza precozmente, tiene un alto grado de éxito, ya que va a regresionar los nuevos vasos y también prevenir la progresión de glaucoma. Como segundo lugar, también se habla de inhibidores del factor de crecimiento endotelial, que era uno de los factores que producía la angiogénesis. Y en tercer lugar, la cirugía retiniana. Siguiente. Finalmente vamos a hablar sobre el glaucoma congénito. Ya, glaucoma congénito, como se mencionó, son dos tipos, glaucoma primario y secundario. No vamos a hablar del secundario porque está asociado a otras patologías, ¿no? El principal sería el glaucoma primario, que como se menciona ahí es un desorden en el desarrollo de la malla trabecular del globo ocular que se asocia a una mayor presión intraocular, que básicamente se refiere a que hay una membrana que es la membrana de Bankart. Ya, esta membrana debería absorberse, ¿no? Pero no sucede eso, por lo tanto esta membrana obstruye el paso y de esta manera se aumenta la presión intraocular. En cuanto a la clínica, lo que se observa en una primera etapa es la epífora, que es el lagrimeo, la fotofobia y el blefaroespasmo. Y en una etapa más tardía, el bufoftalmos, que es el ojo grande, ¿no? Que es el crecimiento del ojo de manera axial. ¿Qué es lo que además se observa? Bueno, el bufoftalmo se da porque en los niños o en los bebés los ojos todavía son muy elásticos, entonces la presión que se asocia a este glaucoma hace que el crecimiento del ojo se dé de esta manera. Además, también uno de los signos que se menciona son las estrías de Hub, que se encuentran en la córnea. Justamente estas estrías se da porque se rompe la córnea
y también esto hace que ingrese el humor acuoso en el estroma de la córnea y de esta manera se produzca un edema y fotofobia. Un edema, ¿no? Que eso va a ocasionar lo que es el lagrima y la fotofobia. En cuanto al diagnóstico, nos menciona que nos podemos apoyar de la ecografía y la ecometría, pero como diagnóstico definitivo deberíamos establecer la clínica, que dicho sea de paso, algunos criterios que nos mencionan es que la presión intraocular sea mayor a 21, que el agrandamiento de la copa del disco óptico, hay un agrandamiento de la copa del disco óptico y que haya quizás una simetría mayor de 0,2 entre ambos ojos. Ya. En cuanto al tratamiento, es netamente quirúrgico. Y el objetivo es el control de la presión intraocular. Tenemos dos alternativas, la goniotomía y la trabeculotomía. La goniotomía se usa principalmente cuando todavía podemos observar las estructuras del ojo, ¿no? O sea, las estructuras son visibles. Y en la trabeculotomía cuando ya hay una opacidad que no deja observar, ¿no? En la goniotomía se hace una incisión en el trabéculo y en la trabeculotomía se rompe tanto el trabéculo como el conducto de Schlemm. En este caso vamos a utilizar además una válvula. Y, por supuesto, antes de la cirugía debemos disminuir la presión intraocular con dorzolamida, timolol y latanoprost. Bueno, eso sería todo, doctora y compañeros. Muchas gracias por su atención. El glaucoma es un tema tan extenso que sí, estaba muy interesante su exposición, sobre todo la parte que detallaron el nervio óptico, porque la base del diagnóstico del glaucoma es, como siempre, una evaluación adecuada del órgano afectado, en este caso el nervio óptico. Para los expositores, si alguno quisiera responder, si no tengo un tonómetro y no tengo un campímetro, ¿qué otras alternativas tendría tanto para saber la presión del ojo de mi paciente como la campimetría de mi paciente? Si no tengo campímetro, me refiero a digital, a mecanizado, perdón, y a tonómetro, que es el que usamos en consultorio, o un shot, que es un tonómetro manual. Si no tengo ningún tonómetro, ¿qué hago uso? ¿Cómo me entero de la presión del ojo del paciente? Existen formas manuales de tomar presión y formas también caseras de tomar campimetría. Esto yo les expuse en la charla de inducción, chicos. Y les dije, cuando ustedes estén haciendo sus serums en la punta del cerro, va a venir un paciente a las 2 de la madrugada con un ojo rojo, vomitando, con dolor, probablemente un glaucoma de ángulo cerrado, un glaucoma agudo, y utilizan sus dedos, hacen la tonometría digital, no se olviden eso. Para hacer la comparación, primero presionen sus ojos, van a saber el tono adecuado y recién le tocan el tono de los ojos del paciente y se van a dar cuenta que está alto. La campimetría, se sientan frente a un paciente a 1 metro, eso hacen mucho los neurólogos, se ponen frente a frente. El ojo derecho del paciente va a mirar al ojo izquierdo de ustedes. Mientras revisan el derecho, el paciente va a tener el ojo izquierdo cerrado y nosotros cerramos nuestro ojo derecho. Se miran un ojo derecho, un ojo izquierdo. El ojo derecho del paciente va a mirar a nuestro ojo izquierdo. Y nosotros con nuestras manos le mostramos a diferentes grados, puede ser 50 grados, 30 grados, 20 grados, nuestros dedos. Y lo dividimos por cuadrantes, temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. Eso utilizan mucho los neurólogos. Si alguno de ustedes quiere o va a ser neurólogo, va a tener que aprender a hacer campimetría manual, porque a veces el paciente viene con una hemianopsia o con alteración de un cuadrante a nivel del campo y los neuros no tienen a la mano un campímetro, así que hacen uso de la campimetría manual. Siempre tengan presentes esas dos cosas, tonometría digital y también la campimetría que se hace de forma manual. Los expositores, ¿tienen alguna duda respecto a los temas que han tratado, algo que quisieran ahondar? ¿Alguna Doctora, duda? sí, buenas noches. Me gustaría tal vez que nos pueda explicar mejor sobre la OCT, porque no nos ha quedado claro, la verdad. La tomografía de coherencia óptica lo que hace es contar la capa de fibras nerviosas.
no tengo ahorita a la mano la computadora, su compañera mostró un gráfico, no sé si por ahí lo puedan pasar, en la Sí, que sí, el doctora. diagnóstico se muestra como que fuera una torta. Y en esa torta está dividida, a ver si por ahí ustedes lo proyectan. Entonces hay una curva. Ojalá lo puedan proyectar ahorita para que lo pueda explicar simultáneo. Entonces, ¿qué hace la tomografía? Cuenta cuántas fibras hay. Y esa contabilidad de cada paciente la compara con un programa que tiene, de acuerdo a la edad de cada paciente. Es como el campo visual, tiene una base de datos por edades. Dice, para esta edad es normal tal cantidad de capa de fibras. Al hacer la comparación, se va a proyectar una curva. Lo normal es que esté en la parte verde. Cuando la capa de fibras disminuye, se localiza en la parte amarilla. Esa. Si la proyectamos, vamos a ver al centro dos curvas. Hay dos curvas, correcto. Aquí está el anillo, el grosor de anillo neuroretinal y la capa de fibras, que es el segundo gráfico, que es el que a veces más nos orienta. Lo normal, la curva normal, si ustedes se dan cuenta, es como de doble jiba, que está en la parte verde. ¿Se dan cuenta? Está en la parte verde. Eso se supone que es normal. Una persona que no tiene glaucoma, su doble jiba debe estar en la parte verde. Cuando está en la parte amarilla, es que ya hay disminución de capa de fibras. Y cuando está en la parte roja, es que ese paciente está con muy poca capa de fibras. Eso se proyecta en los dos gráficos redonditos. Como les digo, es como una torta. Ahí y abajo está dividida y en muchos más fragmentos. Lo que el compañero dijo, la regla ISNT, acá mismo se utiliza. Como está dividido en inferior, superior, nasal, temporal, si ustedes se orientan en el gráfico que está por arriba, la línea continua es del ojo derecho y la línea discontinua es del ojo izquierdo. Observen en qué partes están las dobles jibas. En el ojo derecho todo está en la parte verde, por eso es que en el gráfico que es de inferior, superior, nasal, temporal, todo está en color verde. Significa que es un ojo normal. Pero si vamos al ojo izquierdo, que está en la curva pespunteada, observen que gran parte de esa curva está en la parte roja. Y eso se expresa en el gráfico. Por eso está ahí. 3 de los 4 cuadrantes están comprometidos. Lo que hace la OCT es contar la capa de fibras, compararla con un patrón que ellos tienen y expresarlo en la curva. Y esa curva se expresa en los gráficos redonditos que ustedes ven. Es mucho mejor y más confiable que el campo visual, porque cuando los que han rotado ya conmigo han visto que gran parte de los pacientes no hacen bien los campos visuales, salen errados. A veces un paciente hace 1, 2, 3 veces campo visual, se cansa de hacer el campo visual, mientras que la tomografía, a veces con una sola tomografía ya tenemos un diagnóstico hecho. Pero en mi caso yo uso tanto campo visual como OCT. Me ayudo entre los dos exámenes auxiliares. ¿Algo que no les ha quedado claro? ¿Alguna otra duda que tengan respecto a OCT? ¿O alguna otra duda que tengan? ¿Algún alumno que tenga alguna duda o algo que nos quieran compartir? Ok, hay un punto acá resaltante. Nosotros somos médicos, ustedes dentro de poquito van a ser médicos y en el glaucoma se puede trabajar mucho sobre prevención. Es importante el factor genético y no me canso de repetirlo en la consulta. Si ustedes saben que la abuelita tuvo glaucoma, que el tío o el papá tiene glaucoma, háganse chequeo. El glaucoma es una enfermedad completamente invalidante. Tenemos tanto ciego por glaucoma y nuestra labor como médicos es justamente evitar tener más ciegos en el mundo. Entonces, la prevención es básico como esta. Para el tratamiento oportuno, una cirugía oportuna, es tener un ciego menos en este mundo. Eso es lo que quiero que se lleven de las charlas de glaucoma. Y que hay tratamientos desde gotas hasta cirugías mínimamente invasivas. Pero les recalco, la prevención. Como médicos, así ustedes estén
En cualquier especialidad, si ustedes saben que el paciente tiene glaucoma, orientarlo a que debe seguir su tratamiento y que el resto de la familia tiene que hacerse el descarte. Si se llevan ese mensaje, más que suficiente con esta charla. Quizá ustedes no van a ser oftalmólogos, no van a saber mucho sobre el diagnóstico y demás cosas, pero la prevención sí, eso es básico para esta enfermedad, porque en nuestra zona tenemos mucha población ciega por glaucoma, personas bastante jóvenes que son invidentes por este problema. ¿Alguna duda que tenga alguno de los concurrentes? Ok, chicos, si no hay ninguna duda, damos por terminada la clase. Que tengan buen fin de semana. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta Buenas noches, doctora. Buenas noches.